¿Que cómo se gestó la temporada 2 de Meeple Podcast? Esta temática creo que es muy autocomplaciente de quien realmente se siente un apasionado de este programa sonoro, que representa algo único en torno al juego Carcassonne, puesto que no existe otro igual a fecha ya de 2023. Representa también un archivo muy realista del recuerdo sobre los pormenores de la creación de cada etapa sobre el podcast, para quien lo detenta, en este caso para un servidor. Y quiero con ello poner de relieve los obstáculos y la diversión de sentirse un aficionado de la creación de contenidos en algo tan peculiar como un juego de mesa, que siempre he terminado diciendo que es muy nicho, porque mira que hay juegos de mesa, y crear un canal sobre juegos de mesa ya es algo especializado, pero sobre un solo juego de mesa concreto es más complicado de encontrar. Creo que el ajedrez es el único que tiene ese poder. Precisamente de ese mundo vengo, y quiero demostrar que se puede hacer también con otros juegos como en este caso Carcassonne. Quiero poner de relieve, ya metidos en el ajo, que la preparación temporal de los capítulos, para darle seriedad al podcast, requiere de una planificación. Cuando vas a hacer un paréntesis por unas vacaciones, necesitas retomarlo un poco más allá de la vuelta de las vacaciones para contar con la organización de los episodios. No se puede volver en septiembre y publicar inmediatamente. Así que si uno se toma el mes de agosto de vacaciones, la vuelta del podcast tendrá que hacerse efectiva a mediados del mes de regreso, para que durante la primera quincena de ese mes se pueda grabar contenidos y editarlos previa publicación, a no ser, y aquí entra lo que me sucedió con la temporada 2, que ya los tenga grabados del mes previo a las vacaciones, o sea, 2 meses antes de su publicación. Pros y contras de grabar mucho antes. Tenía un mes de septiembre cargadito de sorpresas, y tras la monumental acogida del podcast en la temporada 1, se generó cierta expectativa que me hizo darle aún más seriedad a la preparación previa. Esto es que incluso hice un avance con cortes de cada entrevista y me propuse el reto de llevar el podcast a un escalón más alto, invirtiendo en algo que me encantaba, la música. Pero me costó horrores entender que por más que quisiera, la música comercial no iba a poder incluirla, debido al coste tremendo que tendría. Investigué varias plataformas con música alternativa y finalmente me decidí por Artlist. No obstante, la inversión era importante y se me ocurrió la idea de compartir a la gente la posibilidad de gestar una promo para sufragar los gastos del canal, que no vendí de esa manera, sino que la vendí como algo extra por si te gustaba Meeple Podcast, algo así como un plus, y terminé llamando a esa intención Meeple Podcast Plus, lo que me llevó a encontrar la plataforma de Mumbler. Y la verdad es que todo ha salido un poco rana. La acogida ha sido muy baja, con el hándicap de que además se tergiversaron mis intenciones, como si la pretensión fuera monetizar el podcast con apenas 50 o 60 oyentes mensuales. La plataforma no era tampoco la mejor y además generaba ciertos problemas de gestión, y el pago es cada 50 euros, y a fecha de la grabación de este episodio aún no he visto ni un duro. Pensé que Patreon era un rollo para podcast y me equivoqué, la gestión es excelente. Hay varios métodos de suscripción y pude explicar con menos palabras y mejor lo que pretendía con esta iniciativa. Pero esto ya es cosa de la temporada 3. Ahora me centro en la temporada 2. ¿Y qué sucede con los primeros episodios? Pues que simplemente quedaron un pelín obsoletos en algunas cuestiones, como por ejemplo las explicaciones basadas en eventos que ya habían pasado cuando se publicaron esos episodios o que cuando se grabaron aún no habían tenido lugar. Pero bueno, de todos esos errores se aprende. Se continuó con muchas entrevistas y diría que esta temporada es la temporada del quiero y no puedo, porque hubo entrevistas fallidas muy sonadas para mí que ahora cobran relevancia en este episodio de Making Of. Osvaldo del Arco y Eric Matthews, principalmente. Me costó mucho trabajo entender que la preparación previa de estos jugadores de cara a Essen requería de un tiempo que no tendrían para dedicar a Meeple Podcast, pero también el idioma en el caso de Matthews y algún problema de salud y algo más en el caso de Osvaldo dejaron en el tintero esas entrevistas. Vinieron las mesas, mesa de debate de las mini expansiones, mesa de jugones, ABJ y aprendizaje en la escuela con entrevistas previas en todas ellas de los invitados tanto de Carcassonne Spain como de otros ámbitos. Muy interesante para mí, por ejemplo, la posibilidad de entrevistar a Daniel Escobar, un profe de ajedrez y organizador de eventos, que me dijo que sí y para mí fue un gustazo porque lo conocía de este otro pasatiempo milenario y al cual tenía en alta estima. Muy cercano, como siempre, y al que conocía desde años atrás. Incluso en mi perfil personal, con otro nick diferente, tengo vídeos en YouTube sobre mi participación y mi club de ajedrez en el torneo que organiza Daniel en Jerez de la Frontera. Crucial desde el final de la temporada 1, la incursión en Carcassonne.cat, con la puesta en liza durante la temporada 2
de entrevistas a David Bourdois, Dani Carolina García, Óscar Masabé, Núria Casanovas y David III, y la participación de varios jugadores catalanes en la festividad de Carcassonne en Carcassonne, uno de los episodios más divertidos para mí que tiene Meeple Podcast, de todos los publicados hasta la fecha. Incluyo también en todo lo anterior a los invitados valencianos, pero afincados en la ciudad condal de Siré y José. También he seguido con Carcassonne Spain desde el principio, con entrevistas a todos los siguientes jugadores, sobre todo cántabros: David Presmanes, Alberto Martínez, Mario Martínez, Rocío Muñoz, Pablo del Pino, Emilio Ortiz, David López, Javi de Rigijuego y Eduardo Mazón. Y la presentación del primer espacio que viene para quedarse, el Rincón de Meepledron, donde quiero dar notoriedad a este personaje único en todo el panorama carcassoniano, no solo en español sino mundial, gracias a su labor en la Wicca y en Carcassonne Central. Meeple Podcast forma parte de él y él ahora forma también parte de Meeple Podcast. La exposición entre la temporada 2 y la temporada 3 de los episodios relacionados con cada una de las expansiones mayores que proceden de ese magnífico episodio de 3 horas de la temporada 1, el episodio número 26, me sirvió de alivio temporal para no hacer grandes cosas durante las navidades, no cortar el podcast entre estas dos temporadas para no hacerlo parejo a las vacaciones estivales, pero sin duda me permitieron preparar el acceso posterior a Patreon y el salto a YouTube. Eso sí, he observado que la publicación dual por semana se me hace una obligación eterna porque requiere de mí mucho trabajo, y esto sigue constituyéndose como un hobby. Y para frenar y no quemarme, y sobre todo para evitar que la audiencia no tenga tiempo de oír los episodios, he preferido ya abandonar la idea de 2 publicaciones semanales. Un punto de inflexión importante de esta temporada 2 ha sido, y con esto acabo, el encuentro de Essen. Con él se ha abierto el Rincón de Meepledron, y con él han salido varios episodios previos y posteriores, culminándose también en una entrevista al campeón del mundo de la que me siento muy orgulloso, la verdad. No todo el mundo, en todos los ámbitos, tiene la oportunidad de decir que ha entrevistado al campeón del mundo de algo, sea lo que sea. Visto para sentencia, puedo decir que esta temporada 2 ha sido un punto de inflexión entre un bonito comienzo de la temporada 1 y lo que va a ser la consagración de Meeple Podcast en la temporada 3, desde mi punto de vista. Espero que a la gente le siga haciendo tilín este trabajo que realizo, que no ha decaído sino que se ha multiplicado. Deseo que este episodio haya sido aclaratorio a grandes rasgos de las intenciones sobre el podcast y las dificultades que he encontrado al llevarlo a cabo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.